Primera de Samuel 2:12. Digo la palabra en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Siguiente. Y era costumbre que los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes. Siguiente. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Amén. Los hijos del sacerdote Eli eran impíos. ¿Usted sabe qué es la palabra impío? El que tiene conocimiento y hace lo malo. Eran sacerdotes de la casa del Señor. Pero en un texto que leía decía que eran impíos porque tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo del Señor, y eran, en pocas palabras dice la palabra, eran unos muertos de hambre. La palabra finas y omni quiere decir hambrientos, lánguidos. Hacían lo malo delante del Señor y seguían haciendo sacrificio. Elí era el sacerdote, pero ya era viejo. La palabra un poco más adelante dice que la palabra escaseaba, y escaseaban las visiones, las revelaciones, pero era por el pecado de los hijos de Elí que escaseaba la palabra. Cuando tú en tu casa no ves respuestas del Señor, comienza a preguntarte en qué estás fallando. Porque muchas veces hay una consecuencia generacional de tus antepasados que no dejan que tú llegues al propósito que Dios ha dicho en tu vida. Y puede venir un profeta y profetizar, pero hay una maldición que romper. Hay maldiciones que hicieron nuestros antepasados y las consecuencias las estamos pagando nosotros, que no tuvimos ni arte ni parte en ese asunto. Muchos de nuestros antepasados fueron brujos. Nosotros venimos de nuestros antepasados por parte de mi papá, de brujos, hechiceros y un sinnúmero de delitos delante del Señor. Pero por el otro lado, por parte de mi mamá, viene una descendencia de pentecostales de fuego. Y por eso entendíamos por qué somos de fuego. Porque mis abuelos maternos eran pentecostales de fuego. El Señor no permitió que siguiera corrompiendo la generación de los hijos de mi mamá, de la descendencia. El Señor hizo un antes y un después. Yo doy la honra y la gloria a Dios porque intervino. Pero hoy te vengo a hablar de que los hijos de Elí seguían por años, hasta cuando el Señor decidió traer a la existencia a Samuel. Samuel nace de un sentimiento que crece en el corazón de Jehová. Nace porque tenía que quitar, rasgar, cortar ese sacerdocio impío que había en la casa del Señor. Aunque una mujer llegó, doblegó y oró, ya el Señor quería en la naturaleza de Dios ya había ese deseo de que esa maldad fuera arrancada. Pero miren la consecuencia de los hijos de Elí después de hacer lo malo.
Mire la palabra que le suelta el Señor. Siguiente capítulo, el capítulo 3, el 1. Capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia a causa de que sus hijos eran impíos. Pero viene palabra de Jehová. Primera de Samuel 4:11, por favor. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Siguiente. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la tierra sobre su cabeza. Siguiente. Y cuando llegó aquí, Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado después de aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo y la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dijo las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: he aquí, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Siguiente. Y aconteció que cuando él mencionó que el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás en la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40 años. En esta palabra podemos entender que cada pecado tiene una consecuencia. Así no importa que sea el pastor, el profeta, el maestro, que aunque él esté en pecado o sus hijos estén en pecado, eso no va a eximir de la consecuencia que Dios ha traído por causa de lo mal hecho. Hoy te vengo a decir que el pago del pecado es la muerte. Es la muerte espiritual. Lo más peligroso de un cristiano es cuando tiene muerte espiritual. Le pueden profetizar, le puede venir el mismo Señor Jesucristo y dar palabra que no la va a entender y no la va a escuchar, que se va a hacer el loco, se va a hacer el sordo. Pero el pecado te hace sordo, te hace ciego a lo que Dios quiere hacer contigo, con tu descendencia. Elí sabía que sus hijos eran unos impíos y seguía permitiendo que hicieran lo malo delante de Jehová. ¿Y cuántos de nosotros permitimos lo malo de nuestros hijos?
y no exponemos su pecado. Muchos, yo me incluyo, podemos ver a nuestros hijos haciendo lo malo y callamos. Hacemos como Job. Levantamos un altar y hacemos holocausto en oración por nuestros hijos. Pero la consecuencia es que ese pecado te alcanzará a ti y a tus hijos, a la descendencia de tus hijos y a tus nietos, porque la palabra dice que alcanzará hasta la cuarta generación. Y sé que esta clase de prédicas son difíciles hasta de darlas, porque yo soy hombre de dar buenas nuevas, no de venir a dar palos ni garrote, pero es necesario exponer el pecado. Muchas veces madres que ven a las hijas haciendo idolatría y se quedan calladas y tienen conocimiento de la palabra y ven a sus hijos haciendo lo malo. Aquellos que conocen que sus hijos hacen hechicería, brujería y callan. ¿Cómo es posible que un cristiano en su casa permita que un hijo pueda leer cartas? ¿Cómo es posible que un cristiano, el hijo, venga y hable que Dios no existe? Yo no puedo entender qué clase de cristiano es el que no corrige a su hijo y le hace ver lo mal que está. A veces somos idólatras, pero no con muñeco de yeso ni de oro, ni ninguna estampita. Somos idólatras de nuestros hijos y eso es pecado abominable delante de los ojos de Dios. A veces exaltamos a nuestros hijos. A veces porque nuestros hijos tienen un buen sueldo, lo exaltamos. A veces porque hay un hijo que da más que otro, lo exaltamos. Sí, recompensa para el buen hijo, pero el buen hijo no se puede exaltar. No puede ser tu idolatría, tú idolatrar a tu hijo y poner a tu hijo más allá de lo que es el Señor para ti. Nosotros tuvimos un pastor, hombre de juego, maestro de la palabra, hombre tremendo, que cuando venía de Bucaramanga se sentía un peso que se estaba moviendo en los aires. Pero de nada le servía ser un maestro y tener un peso de gloria que Dios le había regalado, porque su corazón estaba corrupto. El pecado de sus antepasados lo alcanzó y él dejó que irrumpiera su corazón. Al hombre le gustaban las jovencitas. Mi hermano que está aquí sabe de lo que estoy hablando. Un hombre con un peso de gloria. Un hombre que cuando daba una palabra se sentía el juego. Pero su corazón tenía un delito. Tenía una concupiscencia. Y a veces la concupiscencia que hay en nuestro corazón hace que el pecado sea expuesto. A veces tenemos anhelos reprimidos que no se lo hemos entregado al Espíritu Santo. Y si tú no entregas esos anhelos sexuales reprimidos, te tengo una noticia: las consecuencias te van a llegar, te van a alcanzar. Este hombre era un maestro de la palabra. Todo lo que estamos viendo con la profeta Nancy, ya nosotros lo habíamos visto. Todo lo que ella nos está hablando, ya nosotros lo habíamos visto con él. Donde este hombre nunca hubiera desviado el corazón, yo puedo asegurar que en las manos del Señor era uno de los hombres más usados de Colombia. Y eso causa dolor a un pueblo cristiano, ver cómo un hombre usado por el Espíritu Santo se corrompe
Y nosotros aceptamos que el pecado toque nuestras generaciones y nos quedamos callados. Hay madres cristianas que aceptan que su hijo llegue borracho a la casa y no se levanta en guerra y no le dice lo que debe decirle, porque tu casa es casa de oración. Me disculpan al que le estoy dando palo, pero no soy yo, el Espíritu Santo. Pero hay unos que dejan que sus hijos lleguen ebrios a una casa donde tú doblas rodillas y haces un sacrificio en tu espíritu y una conexión eterna con el Dios de la gloria. Es inaceptable que tú permitas esos delitos, porque son delitos. El pecado es un delito. Pecado pequeño, pecado grande tiene un castigo. Y así como sucede en los estrados judiciales, así sucede en lo espiritual. Hay pecados que traen sentencias grandes y hay pecados que traen sentencias menores, pero no dejan de ser pecado. Siguen siendo un pecado. Yo conocí una mujer que llevaba a la iglesia a su hija, pero su hija tenía un desvío sexual. Qué cosa difícil que a un cristiano le toque vivir esto. A veces nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué, Señor? ¿Qué es lo que hay que romper? ¿A dónde me tengo que devolver? ¿A qué generación de mis antepasados tengo que ir en el Espíritu y mirar qué sucedió? Nosotros teníamos una maldición que nos seguía. Nos metimos en oración y ayuno 7 días para romper una maldición que nos perseguía. Mi abuela tenía un altar. Yo creo que ahí estaban todos los santos de los santos, de los santos, de los santos. Eso se llama idolatría. Consecuencia del pecado. Trae ruina. Trae escasez. Cuando tú ves una descendencia de brujos, pregunta si de esa familia hay alguno que tenga gran bendición. Viene una maldición. Y si no viene por la economía, viene por la genética. Hay veces que nos preguntamos por qué hay niños que tienen síndromes extraños. Es una maldición genética que los médicos hoy en día han dicho que es una enfermedad rara, pero no es una enfermedad rara, es un pecado que fue expuesto antes de que ese niño naciese. Hoy te vengo a decir, no permitas que en tu casa se alabe a otro Dios que sea el Dios de Israel. El Dios que te bendice, el Dios que te restaura, el Dios que te ha hecho libre, el Dios que ha sanado tus heridas. Mi esposa sabe que yo soy celoso de quien me visita. Yo no permito que me visite cualquiera. Y cuando me visita alguien que no es de mi agrado, yo me encierro en la habitación. Yo lo dejo ahí en la sala. Porque mi espíritu y su espíritu entran en una pelea. Entiende, tu casa es casa de oración. Tu casa no es un circo. Tu casa no es una discoteca. Tu casa no es un estanco.
En tu casa se escucha palabra, se lee palabra, se adora al Señor. Si tu hijo llega ebrio, corrígelo. Y si tiene los pantalones, déjalo afuera. Porque tu casa es santidad para Jehová. Entra en oración por tu hijo, clama. Que así como tú viniste de rodillas, derrotado, así vendrá Él. Porque hay veces que tenemos que dejar que ellos se estrellen. Que miren su pecado, que miren lo sucio que están. ¿Ustedes creen que los hijos de Eli tenían a gusto al Señor? Yo me imagino que cuando el Señor miraba hacia abajo y miraba a los hijos de Eli haciendo sus cosas, yo creo que el Señor se levantaba y salía fuego de su boca. Si saben lo difícil que es ponerse aquí de pie en este altar. Si sabes que tus pecados son expuestos aquí, si tienes un pecado oculto. Porque así como los hijos de Aarón fueron quitados, arraigados, porque ofrecieron juego extraño al Señor, yo vengo a decirte, cuidado. Si apeteces el altar, cuidado con tu vida. Cuidado con lo que piensas, con lo que haces. Cuidado, porque es delicado. Esto es un atril de madera, de vidrio. Pero aquí reposa el Espíritu Santo. Una cosa es estar usted allá sentado, otra cosa es estar usted aquí. La responsabilidad que tiene usted aquí es mucho mayor de que está sentado. Porque usted está hablando de un Dios vivo. Y si vamos un poco más adelante, unos 30 años más adelante, de esta historia, de esta narrativa de la palabra, nos encontramos con el rey más grande que tuvo Israel, el rey David. ¿Cuál fue el error del rey David? Se estaba limando las uñas, estaba haciendo tiempo ocio, y en ese tiempo los reyes tenían que ir a la guerra, porque el rey era el que le daba el ánimo al pueblo, porque si el rey estaba, el pueblo tenía la valentía de ir a luchar por su reino. Pero el rey David se le hizo fácil quedarse, y como el diablo está dando vueltas, como dice la palabra, como león rugiente. El rey David, mis queridos hermanos, dice que estaba en una terraza. Pero este cuento hay algo más. Él ya había propiciado, había visto a la mujer de Urías Eteo. Él ya sabía que ella estaba haciendo lo que hacían los israelitas con las mujeres cuando le llegaba el periodo. Ella se estaba purificando. Por eso es que él la ve desnuda y la desea. Pero como David venía de una descendencia pecaminosa de hace unas cuantas decenas de generaciones atrás, su pecado lo alcanzó. El pecado de dos descendencias que se unieron, la descendencia de los moabitas y la descendencia de Judá. La palabra dice que Judá, Dios le dio 3 hijos.
Y a su yerna le entregó el primero, y se murió el primero, se murió el segundo, el tercero era menor, no lo entregó y dijo, espera que este crezca para yo entregarte este, pero a él le dio miedo en su corazón porque dijo, no, esta también me lo va a matar. Y Judá se olvidó, pero Judá era un sinvergüenza. En el camino se encontró con una prostituta y tenga para que se entretenga, entregó el bordón, el cinto. Pecado. Un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Adulteró, porque esa no era la esposa. De ese pecado y del pecado de Lot y sus dos hijas viene una rama, una descendencia que se une en pos. Ahí están las dos maldiciones y alcanzan al rey David mirando en una azotea. Codicia a la mujer del prójimo, y como le dijo el profeta Natán, tienes muchas vaquitas, muchas ovejitas, pero coge la única que tiene el pobre, y se la almorzó. Pero la consecuencia viene después, cuando el profeta le dice, así dice Jehová, ¿qué quieres que caiga sobre ti o sobre el pueblo? ¿Peste o muerte de espada? Pero David, como era un buen rey y su pecado era suyo, él cogió su pecado y se lo echó al hombro. Pidió espada. ¿Y cuál es la consecuencia de este pecado? Que su hijo Amnón violó a su hija, y que Amnón lo mató a Absalón, y que Absalón se levantó en rebeldía y quiso quitarle el trono a su padre. Una maldición, un pecado, una consecuencia que casi que le cuesta el reinado al rey más poderoso y exitoso que tuvo Israel. El único que unió a Israel de norte a sur, de oriente a occidente, y que sus enemigos fueron doblegados bajo los estados de sus pies. Mira la consecuencia de un pecado, lo que trae. Mira lo difícil que es cuando tú pecas y no te arrepientes. Hay veces que haces algo y dices, no, eso no pasa nada. Cada cosa trae consecuencias. Cada vez que fuiste infiel, eso se te va a ser cobrado. Cada vez que fuiste donde el brujo a que te leyera las cartas, eso te ha sido contado como pecado. Hay consecuencias que se pagan caras. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Nuestro padre fue un terrible pecador, brujo, y por su propio pecado está postrado en una silla. Son consecuencias, y hay veces que nuestros hijos cargan con cosas que no hicieron. Pero yo te tengo una noticia muy grande y muy hermosa, que aquel que nació de una mujer virgen exhibió todo pecado y lo llevó a la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que conocer a Jesús. Hay que pedirle perdón a Jesús por la cantidad, los conciertos
de pecados que hemos hecho. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido? Pero el que dice, la palabra dice que el que dice su pecado trae perdón. Y hay pecados que tú ni te acuerdas, porque el enemigo se ha encargado de que tú lo guardes en lo profundo de tu corazón. Hay pecados que cometiste siendo joven, que aún no te imaginas tú, porque te dolió tanto el pecado que tu conciencia lo guardó en lo más profundo. ¿Cuántas palabras no difiriste contra tus padres cuando estabas joven? A veces maldijiste a tus padres: no morirse esta vieja tan sola, no morirse este viejo borracho. Yo te pregunto, ¿te has arrepentido para que ese pecado no alcance a tu descendencia? ¿Has pedido perdón a Dios y a la persona que ofendiste? El buen cristiano se conoce cuando va y pide perdón, cuando afrenta las consecuencias de su pecado. Por favor, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque antes que cuando el pecado está tocando la puerta, el Señor te dice: tú tienes poder para sacarlo. Tú tienes amor para no hacerlo. Tú tienes dominio propio para alejarte de él. Si quieren, pregúntenle a José cuando vio a la mujer de Potifar. Yo no creo que hubiera sido fea. Si era la mujer de un hombre importante en el reino de Egipto, tenía que ser un mujerón. Pero él sabía, José sabía que su propósito se tenía que cumplir. Por eso corrió. Y hoy te digo, córrele al pecado que está tocando la puerta de tu casa, de tu corazón. Corre, sé como José. Me dijo mi hermano un día: los puercos se quieren comer las perlas. Y es verdad. A veces tu ministerio, el diablo no sabe cómo acabarlo. Él va a hacer lo imposible para que tú no florezcas. Él va a hacer lo imposible para que el Espíritu Santo no te riegue todas las madrugadas y tú comienzas a dar fruto. El buen cristiano da fruto. Somos buenos cristianos. Somos hijos del Altísimo. Somos un remanente que no hemos doblado nuestras rodillas. Seguimos en la brecha porque sabemos que Él un día vendrá por nosotros. Sabemos que ha valido la pena seguirlo. Sabemos que Él no se bajó de ese madero. Por ti y por mí Él no se bajó. Él pensó todas las generaciones que le iban a reconocer como Dios, como su Señor. En tu vientre, la niña que tú misma en tu mente diseñas. El 2027 será tu año. Será el año del cumplimiento de ese gran anhelo que lo tienes bien guardado en tu corazón. Anhelas una hija,
Dice que se parezca a mí. Diga, Él exhibió todo pecado. ¿Tú por qué crees que Él murió desnudo? ¿Tú crees que Él, siendo Dios, quería morir desnudo? ¿Tú crees que Él, siendo Dios, quería que lo latigaran, lo flagelaron? Dicen los grandes eruditos que fue expuesto los huesos, las costillas fueron expuestas porque le rompieron la piel a profundidad. ¿Tú crees que el cardo que pusieron en su cabeza eran algunas pequeñas puyas? Eran unos cardos de espinas grandes. Pero a Él no le importó. Él no dijo no. Porque si en algún momento Él lo pensó en el monte de los olivos. Y era tan grande su agonía que dice que sus lágrimas eran como sangre pesadas y cayeron a la tierra, porque Él tuvo misericordia de ti y de mí. Yo hablo de un Cristo que viene transformándome, que viene haciendo grandes cosas, que su amor es infinito. Yo no te vengo a hablar sino de aquel que nos ha amado antes de la fundación del mundo, que nosotros, siendo unos embriones, lo vieron. Pero sé que ya siendo adulto lo volveré a ver. Yo estoy convencido de que yo veré a mi Señor y que estaré con Él cara a cara, que tendré un cara a cara con mi Señor. Y yo no sé si tú quieres tener un cara a cara con aquel que dijo: sí, heme aquí, envíame a mí, con el que te llamó. El brujo tiene los días contados. Se lo puedo asegurar, como yo saber que tengo 44 años, que me llamo Juan Carlos Navarro, que nací un 8 de enero del 82, que mi cédula es 9692192 de Aguachica, Cesar. Porque Él tocó la gloria de papá. Porque la gloria de papá no se toca. Porque papá vive en luz inaccesible. Papá no tiene ninguna clase de pecado. Papá resplandece en medio de la oscuridad. ¿Y a cuántos no invocó este hombre detrás de esta pared? Pero salió de la boca del varón de guerra el día y la hora. Yo te veo muy prosperado. Yo te veo muy prosperado. Por honra, no por tu fuerza, por la honra que honras a Diana y a José María. Yo te veo muy prosperado. Ha sido dolor de cabeza, pero has dicho: no quiero ser más dolor de cabeza. Quiero ser bendición. Le has dicho al Señor: yo quiero ser bendición, Señor. Yo quiero ser bendición para mis hermanos, para mi casa, para mis padres.
como te dije la vez pasada, como no te dije yo, como te dijo el Espíritu Santo, yo he puesto la semilla en tus manos y va a florecer y va a dar fruto. La honra desata la bendición económica. Escúchalo bien. No es hora de hablar del perdón, porque nuestra madre dijo, no vaya a hablar del perdón, me dijo así. Pero sí sabes que el perdón conlleva cosas buenísimas. Mi hermano tenía una herida profunda en su corazón, odiaba a muerte a mi papá y hace 2 años lo perdonó. Y después de eso conoció al Espíritu Santo. ¿Qué más quieres tú? Después de un perdón, tener un premio tan grande. Pero hay que conocer al Espíritu Santo, no es fácil. Después de conocerlo nos mete como dicen por ahí, unas madrizas. Su amor lo llena todo. Pero cuando hay propósito, eres procesado. Te meten en un molino y te trituran. Y el que tiene propósito sabe de lo que le estoy hablando. Cómo te ha procesado el Señor el corazón. Cómo te ha cambiado el Señor. Y si eres un hijo desobediente, más palo vas a llevar. Por eso dice que las ovejas son mansas y Él es humilde. Si no quieres palo, sé obediente. Te mueves en el pueblo trayendo libertad. Viene una nueva temporada. Viene una nueva temporada de cielos abiertos, de cumplimientos. Y viene un perdón. Yo no sé si tú necesitas un perdón, pero el Señor dice, yo soy Dios de toda carne. Hoy se corta toda maldición. Hoy se corta toda ruina. Hoy comienzas desde este momento en adelante. Vas a marcar en el calendario este 29 de marzo el cambio que viene a tu vida. No te van a reconocer. He aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Yo veo un reloj de arena donde se acelera el tiempo para ti. Dice el Señor, voy a acelerar tus tiempos. Voy a hacer que me ames más y me busques más. Voy a hacer que de madrugada tengas anhelo de buscarme. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Ese dolor cuando tenías 8 o 9 años, yo hoy lo sano, dice el Señor. Dice, perdona, hija, porque grandes cosas vendrán a causa del perdón. Recibe, dice el Señor,
Paz. Mucha paz. Más de la que viniste a buscar. Viniste a buscar consuelo y paz. Y dice el Señor, yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Él es mi paz. Por favor. Él es tu paz. Él es tu paz. Hay momentos difíciles, ¿verdad, hermano? Hay momentos difíciles. En la dificultad y en la abundancia ha sido tu paz. En la escasez y en el dolor ha sido tu paz. En las heridas del corazón Él ha sido tu paz. Él es nuestra paz. Querida iglesia,